Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Opción.mx. Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a su programa Detrás de la Lucha de Opción.mx. El día de hoy nos toca entrevistar a la compañera Adriana Raya Ortega, quien también es luchadora social. Lleva muchos años en la lucha social en pro de las familias, de las personas que más requieren en esta ciudad. Adri, bienvenida. Bienvenida a tu casa, a tu espacio, pero hoy estás como invitada, hoy no estás como conductora, Adri. Sí. Queremos saber de ti. No, pues muchas gracias por pensar en hacer una parte de nosotros. Como conductores tenemos historias, ¿no? Y las historias también son de lucha y entonces, pues sí, efectivamente comenzamos desde hace ya más de 32, 33 años, por ahí ya tenemos de hacer la lucha y estamos en ello. Solo que ahora, pues bueno, tenemos una plataforma digital que a partir de una lucha que fracasamos fue que decidimos ponerla por ahí del 2021, ya vamos a cumplir 5 años. 5 años, Adri. Sí. Adri, hablas de 32 años. ¿Qué sucedió hace 32 años que te llevó a incorporarte a la lucha social? Bueno, lo he platicado en muchas ocasiones. Mi abuela era una luchadora social. De toda la familia, pues creo que era la que más se apegaba a ella en esa parte. Y entonces fue que cuando ella ya no podía, pues yo como que empecé a retomar las partes de lo que ella, los quehaceres que ella hacía. Ella buscaba siempre cómo su alrededor, su comunidad estuviera bien, principalmente su familia. Y pues bueno, yo empecé a seguir sus pasos y me da mucho gusto, ¿no? Independientemente de lo que yo estudié, pues tuve que ir a la escuela, mi familia era muy conservadora en esa parte, las mujeres éramos muy cuidadas y bueno, la rebelde de esa familia pues siempre fui yo. Abueleaste, digámoslo así. ¿Tu abuela materna, tu abuela paterna? Mi abuela materna fue la que nos crió, mi mamá pues trabajó mucho tiempo y toda su vida prácticamente y por mi mamá. Veías la lucha. Ajá, de hecho a mi abuela yo le decía Mamá María, ¿por qué? Porque ella era prácticamente mi mamá, de hecho hubo un tiempo en que mi mamá le decía tía, porque la veía solo cuando regresaba de trabajar, pero bueno, ya con los años pues sí fui tomando más en cuenta esa parte de decir que definir pues que una era mi abuela y la otra era mi mamá, pero igual las amo a las dos igual, aunque mi abuela ya no esté, igual las amo, igual que a mi Un mamá. bello recuerdo. Sí, la verdad, sí. Oye, Adri, ¿y en qué parte de la... ¿Era aquí en la ciudad a donde naciste, creciste? Yo nací en ¿Dónde? Iztacalco. Yo nací en Iztacalco. Iztacalco. Empecé ahí, ahora ya ves que andamos haciendo trabajos ahorita andan los compañeros en Tamaulipas, estamos haciendo trabajos ahí En otra lucha. en otra lucha ecológica que ya les estamos informando a través de Opción.mx, le hemos estado informando de todo lo que se está haciendo. Lo encabeza a don Jorge Zárate Castillo. A él lo conocimos también después de un fracaso y él tiene otra organización y además preside un sindicato que es donde nosotros hemos estado participando desde hace ya algunos años. En sinergia. Sí. Oye, pues está bien salir de las fronteras de la Ciudad de México, pero regresando a Adriana Raya, ¿qué situación hace 32 años en específico fue vivienda, fue agua, fue seguridad?
¿qué te llevó a alzar la voz, a organizarte y a poder incidir en la sociedad que te tocó vivir? Híjole, Pedro, Y en la no me población la total pones de difícil, Iztacalco, pero me la ¿cuán- pones en los recuerdos. de eso se trata, conocerte. Fíjate que desde que iba en la primaria, te digo que yo veía que mi abuela hacía ciertas cosas y yo las replicaba. Por ejemplo, en la primaria, yo recuerdo que pues yo no considero haber sido pobre, fíjate. Mi abuela se dedicaba a vender ropa de paca y nosotros de ahí nos vestíamos y todo. Entonces, como yo veía que tenía tantísima ropa y yo veía que en la primaria había amigos que pues no tenían suficiente economía para poder tener unos buenos zapatos. Entonces yo le pedí a mi abuela que me los diera y para mí, pero yo se los llevaba a los compañeros. Las mochilas, sobre todo, a veces había unos compañeros que llevaban, en ese entonces, Pedro, muchos amiguitos llevaban sus útiles en bolsas de las, como de, esas tejidas como de plástico, de las de Los antes, bolsas de morrales. mandado, no, de las de mandado. Ah, ok. Y pues obviamente mi abuela, como traía ropa de la frontera, cosas de la frontera, pues obviamente traía mochilas de esas bonitas, cuadraditas, y yo pues las agarraba y se las regalaba a los compañeros. Pero donde inicié de verdad un tema de organizativo fue en la secundaria. ¿Qué hiciste? Sí, iba yo en la Seguramente te pusiste en contra de algún Sí, era profesor. yo, sí. Sí, de hecho, prácticamente los lunes estaba yo parada en el asta bandera como castigo, porque decía la subdirectora Micaela, en ese entonces ya, yo creo que ya no está con nosotros la directora, la subdirectora. Ella siempre decía los lunes a la hora de los honores a la bandera, Raya y compañía, al asta bandera, y ahí nos tenía. Y era porque yo siempre, todos los lunes, era porque yo siempre buscaba como veía una injusticia de un maestro, sobre todo existía mucho la discriminación. Entonces veía yo la injusticia de algún maestro y de inmediato empezaba a organizar a los niños, pero yo me organizaba más que nada para hacer travesuras, Pedro. Era una niña problema. Muy activa. Sí, como te repito que mi mamá trabajó toda su vida, al que llamaban era a mi abuelo. A veces me hacían el paro mis tías, pero sobre todo mi tía Angélica, pero en el tema de las llamadas de atención siempre asistía mi abuelo. Y ya sabes, mi abuelo siempre me defendió. Nunca me regañó, nunca delante de los maestros, jamás, nada más movía la cabeza, sí, sí, lo que le decían todos. Siempre me educó él a respetar a los mayores. Sin embargo, en mi parte más primitiva, decía, bueno, ¿y cómo los voy a respetar si ellos no nos respetan? Oye, pero no es primitiva. Ahora, la lucha social, el respeto a los derechos humanos, los derechos de los niños son fundamentales. Estabas Sí, avanzando. pero en esos entonces, a pesar de que los derechos humanos ya existían, realmente eran muchos castigos de los maestros, pues sí eran así medio feos y crueles, porque aparte que te exhibían enfrente de todos tus compañeros, pues ya te jalaban la patilla, ya te jalaban la oreja, ya te daban el borradorazo. Y realmente como niño sí era algo complejo. A mí nunca me hicieron nada los maestros, quiero que sepas, ¿eh? ¿No te hicieron qué? Nada. Nada. No, yo nunca tuve ese. Una vez un maestro me jaló la patilla, pero fue todo, Ujú. fue todo. Pero los demás compañeros, sobre todo los compañeros hombres, sí. Y entonces ahí entraba, vaya la defensa. Y entonces me creé de una Y fama por en eso la es que tenía los secundaria. castigos. Sí, pues todo el tiempo estaba yo castigada. De ahí fue cuando me hice como de un grupo de compañeros, pues que seguían todas las travesuras que yo hacía, como un tema de ponerle una lección a un maestro, ¿no? Para que no le faltara el respeto a otro compañero, pues yo buscaba que quedaran ellos evidenciados. En ese entonces se tomaba como, pues, era yo la oveja negra de la escuela y de la familia. Entonces eran cosas que a mí me causaban de repente ese sentimiento de injusticia hacia los compañeros, y más no de, ya ves cuando haces una travesura te empiezas a reír. A mí sí me daba Sí. risa lo que hacíamos. Una vez le pusimos, una maestra humillaba mucho de un taller, humillaba mucho a mis compañeras porque pues de repente las compañeras no
pues no había, no, o sea, no había lo suficiente para poder ir bien presentadas. Entonces la maestra era muy popis, ¿no? Entonces, las ponía a limpiar todas las partes del taller, que era de decoración. En las esquinas había como unas casitas y ahí se guardaban todos los triques. Pero estaba asqueroso, sucio. Y las ponía, pero a limpiar, pero con el afán de humillarlas. Entonces, en una de esas, pues yo siempre me andaba comediendo a ayudar a las compañeras y agarré unas arañas y pues ahí se las fui a poner a la peluca, mano. O sea, obviamente la maestra se dio cuenta, me castigaron como una semana, creo, casi me expulsan me pasaron a otro taller Pues, y ahí mismo volví a hacer pues mi es que sí club de fans. fue una broma muy pesadita. Sí, sí, fue muy pesada, estaba yo bien inconsciente. Considero que no son las formas, pues estaba yo muy chavilla, no son las formas, pero a mí me resultaban porque a partir de ahí ya le medía a la maestra para faltarle respeto a mis compañeras, ¿no? Y a los compañeros que eran con los que más se mandaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tuve maestros muy abusivos. No, que también en la época de la secundaria los niños somos, o cuando nos tocó, éramos muy activos. Al día de hoy igual. Mm, Pretendemos comernos el mundo a puños, Sí, sí, sí. pero eso también es un aprendizaje, es una enseñanza. Mencionas que esta es tu parte de origen. Ujú. Al día de hoy eres una luchadora social reconocida, eres una luchadora social respetada. Al día de hoy, ¿qué fue lo que sucedió para ser respetada, para ser reconocida? ¿En qué ámbito luchas? ¿En qué ámbito es tu lucha social al día de hoy? Es que nuestra organización tiene más de 30 objetos sociales, pero yo inicié la lucha con el tema de la educación, porque para nosotros fue muy complicado en algún tiempo, debido a que mi mamá era madre sola, fue complicado tener acceso. Por ejemplo, yo cuando terminé la secundaria quería estudiar computación, pero no tenía el acceso. No tenía el acceso porque a pesar de que, pues te digo, yo nunca consideré haber sido pobre, vivimos en un terreno donde era propiedad de mis abuelos, después se lo expropiaron. Son las cuestiones de las improntas que luego me vienen a la cabeza, Pedro, es justamente eso. Cuando expropian a mis abuelos en esa casa, que eran como 2.500 metros cuadrados, vivíamos muchos, ellos tenían 12 hijos y sus hijos, algunos ya tenían a sus hijos, que éramos nosotros. Les quitaron toda la calle Prosperidad, hicieron unos parandenes del metro, como un estacionamiento de los trenes del metro Pantitlán. Se murió mucha gente. Y fue muy injusto porque En la no les lucha. pagaron, sí, se los expropiaron y no les pagaron. Y yo me acuerdo que iba yo con mi abuela y yo también le gritaba y todo, pero de todas maneras perdieron, o sea, en ese entonces no me acuerdo si era López Portillo, me parece que fue en la época de López Portillo cuando les expropiaron. Oye, por un predio de 2.500 pesos, 300, Metros. 2.500 metros, 350 pesos, no alcanzaba ni para un departamento. Y era una casa No, grande, prácticamente era un los dejaron en la jardín. calle. Prácticamente. Entonces ellos después compraron en la misma colonia un departamento más chiquito donde ya no cabíamos todos. Y pues todo mundo a la renta, a rentar. Los demás, los hijos que eran casados. Yo recuerdo que mi lucha empezó ahí porque nosotros vivimos en un lugar, fuimos a rentar a un lugar donde había muchas casas, muchos vecinos, se compartía el baño, o sea, eran cosas muy, de repente, para uno no era malo compartir el baño, lo malo era que pues de repente ya la vecina te golpeaba porque no la dejabas entrar antes al baño, y como nos veían solas a mi hermana y a mí y a mis hermanos más chiquitos, pues obviamente había un abuso y de ahí empecé a tener como rebeldía y entonces yo organizaba mis grupitos de amigos, tanto en la privada como en la escuela. ¿Para qué los organizabas? Por ejemplo, en la secundaria para manifestarme contra la subdirectora. ¿Y en la privada? En la privada era como para, a ver, nos vamos a poner de acuerdo para que ningún vecino se quiera pasar de listo con los niños. Y ya la que salía siempre a la defensa y a la discusión era yo.
Entonces me hice de esa fama de, te digo, niña rebelde y todo eso. Más adelante, cuando ya empecé a madurar un poco y a dejar de ser tan hiperactiva y tan... Inventaba yo muchas cosas para causar revuelo, ¿no? Te digo, lo de la araña era para causar ruido, pero nos escuchó el director, por ejemplo, ¿no? En la secundaria. En la privada, pues era para llamar la atención de los papás, que nos pusieran atención, porque en ese entonces, fíjate, Pedro, que yo empecé a cambiar mi perspectiva desde que salí de la secundaria y entré al medio superior, porque aparte me quedé un tiempo sin estudiar, porque obviamente mi mamá, pues éramos 6, era más complicado. Y en esos entonces yo reflexionaba mucho sobre el tema de qué íbamos a hacer los jóvenes, ¿Qué iban a hacer en después. su vida? Sí, ¿qué íbamos a hacer si no estábamos estudiando, no? O sea, yo me metí a muchos cursos y todo en lo que Nos podía decías, acceder al medio superior, porque aparte no había oportunidad. O sea, tenías que, en ese entonces sí había eso todavía de que las palancas para que pudieras para tener entrar a acceso la a la escuela. escuela. Y fíjate que yo estuve becada, a pesar de ser un desmadre en la escuela y a ser muy revoltosa, siempre estuve becada. Y tengo todavía mis talones de beca porque yo no sacaba malas calificaciones. Mi problema era porque era pues un No te desmadre, dejabas, era un desmadre. independientemente activa o desmadrosa, como dices. Ajá, y siempre los derechos, o sea, eso fue lo que yo aprendí, pues es lo que defendí. Ya más grande, ya más madura, empecé a ver por el lado de la educación. Y además, como yo fui deportista, fui maratonista, corrí 2 maratones de la Ciudad de México. Quién sabe en qué lugar quedé, pero sí llegué. En la familia nos implementaron mucho la cultura del deporte. Mi abuelo nos llevaba a correr todos los fines de semana a la deportiva, que ahora extraño mucho porque ya no se puede mucho hacer eso en la deportiva. No, ya con O tantas sea, construcciones ha ido perdiendo sí puedes superficie. ir, pero alrededor, o sea, está cañón, está cañón. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nos íbamos a correr a la deportiva, todos los días en la mañana hacíamos ejercicio. Yo fui deportista hasta como los 45 años. Era corredora, fui corredora, también practiqué artes marciales, Wushu, ahí me gradué hasta el último terminé, después empecé a dar clases y promovía entonces tanto la educación como el deporte, y también de ahí me hacía de grupitos de chavos O sea, que ha les sido muy gustaba. activa entonces. Sí, toda la vida, toda la vida. Adri, decíamos cuando iniciábamos que eres reconocida al día de hoy también como líder. Al día de hoy, ¿en qué área iniciaste? En la Educación educación y deporte. y el deporte. Pero hasta donde sé, no solo es eso. Hasta No. donde sé, tienes una actividad mayor de impacto positivo hacia la sociedad Ujú, de la Ciudad de México, que es la vivienda. ujú. ¿Cómo fue que entraste a la vivienda? Bueno, mira, ahí es una historia muy complicada. Fíjate que había mucha necesidad de vivienda en esta alcaldía, que es una de las que dicen, no, no se puede construir, pero en realidad está muy poblada. En ese entonces ya había mucha población y muchos no teníamos casa. Estamos hablando de la alcaldía Iztacalco, Así es, en el oriente de la Ciudad de México, para quien no ubique dónde está Iztacalco. Pues, así es. pegado con el municipio de Netzahualcóyotl Nezahualcóyotl. del Estado de México. Ujú, ujú. Y con otra alcaldía muy poblada como es Iztapalapa. Ah, exactamente. Entonces nosotros no teníamos casa, ya te había platicado que habían expropiado la casa, Expropiado. mi mamá rentaba y como también aparte era muy hiperactiva y siempre quería hacer un negocio, siempre he tratado de poner negocios de lo que sea, o sea, busco cómo generar más recursos. ¿Por qué? Porque la lucha requiere un recurso. La lucha no es gratis, Pedro. La lucha requiere Es desgasta, recursos. ¿verdad? Tanto emocionalmente como económicamente. La lucha requiere dinero, no es gratis. Es si vas a ir a hacer una gestión para alguien, si vas a llevar a un viejito a que le hagan su tarjeta del INAPAM y que ya no puede, tienes que gastar o en pasaje o en gasolina. Y no se lo vas a cobrar al señor que te viene a pedir el apoyo. ¿Estás de acuerdo? Claro, Tienes que claro. generar recursos. Aquí vendemos hasta tamales. A veces a mucha gente le da como penita decir lo que tiene que pasar
para poder hacer la lucha, para poder ser un dirigente social. A mí no me da pena porque creo que es algo que me da gusto. No, ni siquiera no me hace ser arrogante, ¿no? Creo que es la manera de mantener siempre la humildad, pues recordar los orígenes y qué hiciste. Yo no tenía casa y entonces tenía un dinero guardado, ya estaba yo más o menos como de unos 21 años, no miento, tenía como 18, 19, y tenía un dinero guardado porque también en mi familia siempre nos enseñaron a ahorrar, y quería poner una pollería, fíjate. Entonces le digo a mi mamá, porque yo ya no quería que mi mamá trabajara. O sea, mi mamá tenía 2 trabajos, iba todo el día. Entonces yo tenía, aparte que ir a la escuela, dirigir a mis compañeros, tenía que cuidar a mis hermanos. Entonces, cuando yo tenía que hacer eso, yo necesitaba recursos. Entonces junté dinero y iba a poner una pollería y le dije a mi mamá, ayúdeme a conseguir una accesoria, voy a vender pollo. Ya hasta había comprado mis tijeras. O sea, pues ya sabes que cuando Pues de estás alguna chavo manera te preparas. te avientas, ¿no? Y empiezas a hacer ahí tus, tus, tus sueños, ¿no? Empiezas a crear tus sueños. Entonces, en una de esas, a mí me tocó ver mucho cómo le iban a cobrar la renta a mi mamá y le costaba mucho trabajo juntarla. Pero me tocó ver mucho cómo la ofendían, la humillaban, porque a veces se retrasaba. Entonces yo tenía en mi mente el objetivo era comprarle una casa a mi mamá. Entonces cuando fuimos a buscar esa pollería, esa accesoria para poner la pollería, y que yo decía, pues con ello le voy a decir a mi mamá que me ayude y ya no va a trabajar. Ya la vamos a ver más tiempo. Fíjate que empezamos a buscar un lugar y caminando por la calle 5 encontramos una organización, se llamaba Urbid. ¿Cómo, perdón? Urbid. Urbi. La dirigía un señor que desafortunadamente su vida cambió, se transformó y terminó muy mal, pero en ese entonces cuando yo lo conocí, empecé a ver como los mismos actos que hacía mi abuela. Y él era dirigente del sindicato del Seguro Social, pero tenía una organización que se llamaba Urbis, el señor Ventura Galván Torres, fíjate. Ahí yo ya tenía otra persona que conocía, pero era político, que era el diputado Javier Centeno. O sea, yo ya tenía como esa atracción por todo esto, que yo empezaba como a involucrarme. Entonces, al maestro Centeno yo le pedía mucha orientación porque yo empecé a tomar la iniciativa de regularizar niños. Escolarmente. Niños de nivel más bajo que el mío, de la primaria, de la secundaria. ¿Por qué? Pues porque sabía yo cómo poderles ayudar a hacer sus tareas, por ejemplo. Entonces al maestro Centeno yo le decía, a Javier Centeno, que en ese entonces él era diputado y además era dirigente del Estunam, muy reconocido el maestro. Yo le decía, maestro, ayúdeme, es que necesito ayudarle a hacer una tarea de matemáticas a alguien. Y entonces, eres de 6º grado. Y el maestro me enseñaba. Y por el lado de Ventura, yo lo veía, no, y ahora vamos a marchar, y le vamos a ir a cerrar no sé quién, y vamos a la regencia, porque en ese entonces era la Aguilera el regente. Manuel Aguilera. Así es. Y entonces ahí yo llegué con la esperanza de que mi mamá tuviera un hogar, y él era dirigente de vivienda. Y ahí es cuando yo empecé a aprender más o menos cómo era esa organización. El manejo tanto organizativo como administrativo. Sí, porque tienes que como de juntar el dinero planeación. para comprar la tierra. Ujú. Y después ya pides el crédito en el gobierno. Bueno, antes que eso, ¿no? Tienes que Estoy encontrar el hablándote lugar, la tierra. Estoy hablándote de los 80s, más o menos. Como por ahí de 1988, 89. Pues te digo que más Después o de menos. los sismos. Sí, porque yo nací en el 70, tenía como 18, 19. Te digo, menos de 21, porque me acuerdo que en los 21 yo recibí mi casa. A los 21, Sí. muy joven. Con Urbit, bueno, no con Urbit, porque mira, ahí fue que entró el dirigente, le aprendió un chorro de cosas. Posterior a ello, pues se equivocó el camino y después ya nos separamos. Nosotros continuamos la lucha de eso y también le volví a pedir apoyo, ya siendo diputado, a Javier Centeno para que nos ayudara a sacar la unidad donde nosotros tenemos nuestra casa.
Y no solo tuvo casa mi mamá, tuve casa yo, tuve casa mi hermana y una de mis tías. Fíjate qué chido, ¿no? Pues bastante, porque al final del día les diste seguridad patrimonial a tus familiares y tú misma aseguraste un patrimonio. Y ya de Eh, ahí continué, Pedro, pero ¿Qué no en la sucedió después? vivienda. Ujú. Recibimos la casa, todo, siempre hubo, a veces no coincidimos en los planteamientos y en los pensamientos. ¿A quiénes te refieres por no coincidimos? Por ejemplo, Ventura, pues ya me equivocó el camino y se perdió. Javier Centeno, de repente, pues desafortunadamente falleció la maestra que era su esposa y como que ya se olvidó de todo. Y entonces ya él se dedicaba más a otras cosas más personales, o sea, como que ya no nos hacía mucho caso a la comunidad. Y yo vi ahí un área de oportunidad y empecé a retomar el Digamos que camino. tú fuiste su sucesora. No, más bien retomé lo que ellos dejaron. Retomé lo que ¿Te ellos refieres dejaron. los A la procesos comunidad, así organizativos? es, Ok. en cuanto a la política y en cuanto a la parte social de la comunidad. Y a la vivienda. Me uní en un tiempo a un compañero que quería yo mucho, admiraba mucho. Híjole, Pedro, es que son tantas historias detrás de la lucha. Pues Mucho me lo imagino que quería. tienes que enfrentarte, tienes que ser Ajá. amigos. Fíjate que son cosas de repente que son dolorosas, ¿eh? Porque cuando, y fíjate, hoy te estoy haciendo memoria, cuando lo de Javier Centeno, él nos llevó a participar en el PRD. Primero nos afilió, unas tarjetitas ahí Unas de cartón. de cartón. En el 88, 89 por ahí. Entonces, como había áreas de oportunidad, había compañeros que les gustaba también la política y uno de ellos que pues en ese entonces todavía no era mi amigo ni mi cuate, empezó a despuntar y Javier empezó a encaminarlo. En ese entonces todavía nosotras las mujeres éramos discriminadas en esa parte, en la política. O sea, éramos las talacheras. Y Sí, los caballeros eran los que pues iban para adelante, fíjate. Entonces brillaban. ahí fue cuando empecé a trabajar en la parte partidaria en el PRD. O sea, antes de la vivienda, Pedro, yo no... O sea, la vivienda creo que fue como un accidente para mí. ¿Así lo No, consideras? Después de que con Ventura es que sí, y... mira, llegué a buscar casa, Sí, ¿no? Obtuve mi casa. Él nos soltó y yo concluí con la ayuda de Javier Centeno. Cuando pasa eso y nos entregan, pues hubo muchas injusticias, pero eso siempre se lo he dejado en manos de Dios. Pero yo recibí mi pero ¿te casa. refieres a injusticias con los Sociales, liderazgos, con con la los líderes, gente? sí. Sí, se agandallaron muchas cosas. Nuestra unidad no quedó bien hecha, ¿no? Entonces ahí yo retomé. Por eso te digo que vi un área de oportunidad, pues se abandonan, pues yo empecé a organizar a la gente y empecé a trabajar con toda esa gente y empecé a hacer pues muchas cosas sociales, ¿Y tú consideras que culturales. por eso fue de manera aleatoria, azarosa, que llegaste a lo que es vivienda? Así es, porque eso lo inicié más grande, Pedro. O sea, en esos entonces te estoy hablando que yo era una chamaca de entre 18 y 21 años que estuve en todos esos andares. Íbamos a las marchas, me amarré por esos entonces, por el 89, 90 más o menos, me amarré ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí sobre Avenida Chapultepec, me amarré de un árbol. Quizás existan fotos en la prensa de nosotros, pero éramos chavillos, ¿no? Me amarré con unas cadenas porque obviamente estábamos en la lucha por la vivienda. Le cosí la boca a uno de los dirigentes que estaban con Ventura, se cosió la boca porque hicimos huelga de hambre y Sí. bueno, ellos hicieron huelga de hambre, nosotros los estábamos asistiendo, hicimos plantones y todo, y entonces había que coserles la boca porque no creían que estaban dejando de comer. Y entonces, pues yo, ya sabes, es que te entra un tema emocionante por la lucha, Pedro, que a veces pierdes de vista varias cosas. Ahora ya más madura, pues ya aprendiste y ya no te atreves a hacer tantas cosas. O quizás sí, Pedro, pero ya con mayor vigilancia médica, ¿no? Por ejemplo. Seguramente que sí.
Pepe, hoy, Adri, dice, se pierden muchas cosas. ¿Qué has perdido? Siempre le he dado prioridad en mi escala de valores, Pedro, la amistad es una de las más que están en los primeros lugares. ¿Has perdido muchos amigos? No muchos, pero sí he perdido amigos a los que yo he querido mucho, porque, híjole, empieza a entrar el tema del ego cuando empiezas tú a trabajar y luego hay dos que tres trinqueteros que ven como que vas avanzando y no quieren que avances porque ellos son los que tienen que estar ahí. ¿Te Y refieres a hombres? sí, sí, casi siempre con las amistades que me he separado, que he querido mucho, porque los he querido fraternalmente, hasta inclusive como unos hermanos y hermanas. Pero desafortunadamente los lazos familiares a veces pueden más y eso hace que rompan esa amistad tan bonita que había de ayuda, de hermandad, de confianza, de respeto. Y sí, y traiciones impresionantes, Pedro. Cosas que a veces se salen de tu contexto porque confías mucho en la amistad. Ese es Ese, un problema grande, ¿verdad? he La tenido traición. te digo, no ha sido muchos, afortunadamente tengo más amigos que antagonistas. Yo sí soy partidaria de la creencia de la amistad. No, le doy mucho valor a la amistad. A mucha gente que dice que los amigos se cuentan con los dedos. Los amigos solo no existen. No, yo sí creo que existen. Si no creyera en eso, debería pensar que yo no podría ser amiga, ¿verdad? Y sí, me entrego a la amistad. O sea, trato de... Cuando veo que hay alguien que abusa de eso, sí los mando a volar. Bueno, es que traes toda una historia con respecto al abuso, Ajá. a los Sí, malos tratos. sí. Mira, yo he tenido mucha facilidad, le doy mucho gracias a Dios porque yo he tenido esa facilidad, Pedro, de generar recurso muy fácilmente, honradamente, siempre trabajando, perdón, pero es que ya me dio calor, siempre trabajando, pero he tenido esa facilidad, Pedro, porque siempre he sido muy hiperactiva y siempre he buscado cómo generar recurso, dinero para poder costear toda la lucha. Entonces, Sí. he puesto puestos de tortas, he puesto tiendas. Una vez pensé poner una farmacia, pero no lo logré. Tiendas, papelerías, comedores, restaurantes. Bueno, no sabes. Bueno, hasta criptomonedas ando operando, O sea Pedro, que para también te generar vas recursos. evolucionando, vas utilizando la tecnología. Sí, he aprendido mucho sobre finanzas, fíjate. Y con maestros muy buenos internacionalmente hablando, ¿eh? Muy buenos. Esa es una ventaja, Adri, el que las cosas que has hecho, lo que te ha impulsado a ser una líder, ha sido también de la mano con la educación, con el aprendizaje. Sí, yo no dejo de estudiar hasta el día de hoy. Mucha gente, de repente yo las veo y algunas compañeras luchadoras sociales o compañeros y se suben a un ladrillo y yo digo, no, 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 bájense porque se van a dar un chingadazo de aquellos. Siempre para mí lo prioritario ha sido la educación. A través de la educación puedes lograr un chorro de cosas, Pedro. Sí, Generar el de 10 desarrollo pesos puedes generar 100, pero tienes que estar siempre inmerso en cómo haces tus operaciones matemáticas para saber cómo le sacas un porcentaje a algo que vas a comprar, ¿no? Yo te digo, chanclas, hemos vendido un resto de cosas, hasta tamales te ha tocado ver que Sí, hacemos es nuestras ollas correcto. de tamales y si un tamal nos sale en 10 pesos y lo damos a 23, ya le ganamos más del 100%. Y ya contamos el uso del gas, el uso, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, la visión eso es lo que yo, emprendedora que eso es lo que yo te trato de caracteriza. comunicar a la gente. Cuando viene alguien a decirme que está muy pobre, yo trato de quitarle en la mente esa idea ya arraigada, ancestral, porque casi siempre yo escucho que los pobres, no, güey, nadie es pobre. Nadie es pobre, o sea, a lo mejor naciste en un seno familiar en donde las creencias han sido pues de pobreza, pero no, en realidad no, no. O sea, yo no puedo concebir, porque yo lo viví desde niña. O sea, yo veía cómo mi mamá trabajaba y si no tenía dos trabajos, tienes que esmerarte,
Si te quedas sentado, pues sí estás jodido. No, ahí no estás pobre, estás Claro. jodido. Pero Sí. si empiezas a crear en tu mente, que yo lo vi en mi mamá, lo vi en mi abuela, mi abuela pudo mantener como a 40 cabrones que eran sus hijos, mis tíos ahora son ingenieros, los sacó adelante con sus carreras, vendiendo ropa. El esfuerzo y Mi el abuelo era emprendedurismo. panadero. O sea, no puedes decir, yo por eso cuando alguien dice, no, es que yo de niño fui muy pobre, no, no me gusta que digan eso porque no saben el esfuerzo tan grande que hicieron sus ancestros o sus antepasados o sus abuelos o sus padres para poderles comprar un par de zapatos, no fueron pobres. Pero la pinche creencia de que la gente sea pobre la quieren cruzar acá, ¿para qué? Para seguir haciendo sus chingaderas, por eso lucho socialmente. Para la mejora. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la gente que está en los gobiernos, pues obviamente tiene otra perspectiva, porque a lo mejor tuvieron esa fortaleza de ir a la escuela, por ejemplo. Y ahora que hablas de las autoridades, ¿has tenido algún problema con las autoridades por tu actividad de lucha? Sí. La vez pasada, cuando te platicaba por ahí eso ya fue más actual, hace unos 15 años, sí. Son muchas historias, Pedro. Tengo 55 años y yo empecé mi lucha desde chiquita. O sea, son muchas historias, pero esa historia de la lucha por la vivienda, pues fue porque obviamente yo trabajaba con un diputado, que obviamente no cobraba yo ni madres, era el gusto de poder ayudar en la política. ¿Por qué? Porque siempre he creído que la política puede transformar las comunidades, sus regiones. La lucha social, los dirigentes sociales podemos transformar sus regiones. O sea, las comunidades las podemos transformar. Si trabajáramos en equipo, creo que sería mejor, solo que no todos comparten las mismas ideas que tengo yo. ¿Tú estás a favor de la autogestión? Sí. No a favor, coincido con la autogestión, pero también coincido con que, pues si tú tienes un gobierno, estás comandando un gobierno y tienes un recurso, pues como le hace la doctora, ¿no? Yo la verdad, el otro día les decía, a mí díganme que soy fanática de ella y la defiendo, sí, la defiendo mucho. ¿A qué doctora te refieres? Porque a la doctora Sheinbaum, a la presidenta, ¿por qué la defiendo mucho? Porque cuando tú te reflejas con un luchador social, dices, güey, pues es que uno sabe todo lo que se pasa. ¿Por qué crees que fue la razón de ser de este programa, Pedro? Pues porque nadie sabe lo que hace un dirigente social. Sí sabe lo que hace un güey que se robó 40 millones de pesos de la caja general, pero lo ocultaron. ¿Por qué? Porque le iban a afectar al diputado que lo metió ahí a trabajar, ¿verdad? Eso sí se sabe, pero lo ocultan. ¿A qué te refieres? Porque Pues ya ¿cuál sabes, te caja? digo que hay cuestiones, mira, a veces la gente piensa, algunos políticos piensan que nosotros somos tontos, pero nosotros ahora ya tenemos la facilidad de preguntar en información Hay pública. quien llega solo para robar. No hay Exactamente. otra palabra más que robar. Enriquecerse Afortunadamente, con las medidas que ha tomado y la abusar. presidenta, de repente, pero todavía hay muchos que están y que traen la creencia de agarrar. Entonces, imagínate, por un lado, unos traen la creencia de pobreza y por otro lado, otros traen la creencia de que entras a trabajar al gobierno para chingar. ¿Qué es eso, Pedro? Entonces, Sí, como se dirigente requiere un social, cambio cultural. te quedas en el centro. Ujú. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando te quedas en el centro y ves las dos perspectivas o empiezas a analizar tanto la parte política como la parte social, tú te creas tus propias ideas, haces tus propias hipótesis, haces tus propias investigaciones, Pedro. Bueno, al menos eso a mí me sucede. Eso te toca hacerlo como líder, o independientemente de liderazgo o no liderazgo, eso es lo que tendría que hacer una persona, ¿no? El saber Un luchador dónde está social, sí. parado, Sí. cómo se hacen las cosas, Informarse. informarse y también determinar hacia dónde va. Exactamente, porque te digo, yo creo mucho en la parte sí de la autogestión, porque aparte nosotros poco le hemos pedido al gobierno, a excepción de la vivienda. De todo lo demás, de la educación, todo lo autosustentamos nosotros como organización. Pero la vivienda sí requiere de una inversión mucho mayor. ¿Sí me Sí, entiendes? desde la tierra que la Ciudad de México es cara.
Pues es que se encareció, yo la veía barata, pero fíjate que se encareció a partir de que sacaron su onda los de, ¿cómo les llaman? Neoliberales, cuando sacaron su onda del nuevo aeropuerto, Sí, empezaron a subirle el costo a las tierras indiscriminadamente. hacia casa al oriente. Y a las rentas, sí, el ese y que ahora ya es una laguna nuevamente, y qué bonito se ve, ya pasé por ahí. Un parque natural. Así es, Pedro. Entonces, Adri, pero perdón que te interrumpa, pero hace rato mencionaste la palabra hacia dónde voy, hacia dónde van, hacia dónde va Adri. mira, primero pues hemos entregado mucha vivienda, ¿no? Hemos entregado, imagínate, ahí en donde yo vivo son 140 viviendas. Entregamos otra unidad de 46 viviendas y otra unidad de 68 viviendas. Más o menos son como 200 viviendas las que se han Lo que entregado llevas en tu en el vida trayecto. de Ajá. liderazgo, de lucha. De lucha en cuanto a la vivienda. En cuanto a la parte educativa, pues yo tengo la fortuna de decir que ahora ya tenemos profesionistas dentro de la organización. Niños que entraron a bailar conmigo danza, porque también daba clases de danza, y que a través de la danza, pues las matemáticas, el inglés, o sea, buscar cómo ellos. Por eso te digo que hay muchas cosas que son tan sencillas de hacer. Lo has hecho integral. Exactamente. Entonces ahora te puedo decir que ya tenemos profesionistas en la organización. Me da mucho gusto que hasta, Una generación más. yo creo que ya vamos como a la tercera ¿Ya generación, porque tres? ya esas niñas que bailaban conmigo y que ahora ya están en su periodo profesional o concluyendo su licenciatura, por ejemplo, Leslie que ya tiene un bebé, pues el bebé ya pues, nada más nos está viendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguramente Va a va a aprender, continuar y va a aprender. va a ¿Me seguir el entiendes? ejemplo, Exactamente. porque al final del día, pues todos aprendemos siguiendo al adulto. Que esa es la meta de esta organización. O sea, no hay que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que actuar y buscar cómo ser mejores seres humanos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, implementar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Por ejemplo, si sabes bailar, enséñales a bailar y hazles una pieza con matemáticas. Si sabes hablar inglés, ponles una pieza en inglés y ponlos a bailar. Si sabes artes marciales, pues entonces enséñales que las artes marciales no son para lastimar, sino para ser más conscientes, ser más centrados, ser más empáticos, ¿sí me entiendes? O sea, todo Sí. eso. Que si eres una buena científica o estudiaste una carrera, por ejemplo, en el caso mío, turismo, pues tienes que enseñarle a la gente lo que es la cultura de tu país, lo que es tu, tu, tu esencia, lo que vas aprendiendo. Por eso te digo, yo defiendo mucho a la presidenta y luego a veces hasta se ríen y se burlan de mí. A mí no me ves haciéndole la barba, ¿eh? Yo no voy y a las veces que hemos encontrado a la presidenta cuando va a algún recorrido, la saludamos porque nos da un chorro de gusto y si alcanzamos a saludarla. Pero de ahí a estar yo haciendo cosas, no. Y comparto su lucha Eres, porque considero que vale la pena. razonas el por Sí, qué consideras que es sí. adecuado, ¿no? Como ella hay varias mujeres que yo defiendo. Como ella hay varias mujeres que yo defiendo y varios hombres. Pero bueno, para retomar la parte de las causas, sí en este momento tengo una causa muy complicada. Porque fíjate, Pedro, que nosotros ayudamos en el Poder Judicial, en la lucha, porque quiero que sepas que los gobiernos no se hacen solos, los servidores públicos no se hacen solos. No, emergen de una sociedad y es para la sociedad. Pero además, los que quedan electos para hacer actividades dentro del gobierno o para legislar, son ayudados por los dirigentes sociales, que muchas veces nos discriminan o nos utilizan, porque somos la mano de obra más barata que existe. Yo nunca le he cobrado a un político lo que me gasto en su campaña, ¿eh? Nunca. Y me lo pueden refutar y hasta publicar. Nadie puede decir que me ha pagado lo que hemos hecho como organización en su campaña para que gane. Al día de hoy, y con base a lo que estás diciendo, ¿alguna situación en específico tienes?
No, ahorita no, estuve en la función pública recién entrado esta administración, la verdad no me gustó, no me gustó porque no puedes trabajar con libertad cuando te están poniendo límites y barreras, no puedes trabajar con libertad cuando te tapan la boca. ¿Cómo crees? Soy una dirigente social. Aunque se trate de mascarar la parte del servicio público porque existe un manual de de procedimientos, pues tienes que seguir ese manual, pero no puedes dejar tu ser y convertirte en otra persona cuando ya eres servidor público. Entonces lo abandoné, No es lo renuncié. tuyo. La No administración lo pública no sé. es lo tuyo. Yo creo que lo mío siempre va a ser el actuar como Dios me da a entender, de buena manera y de una manera muy humana. Y a veces no cabe eso ahí. Por eso mejor dije, ahí nos vemos y continúo apoyando la causa, el movimiento, lo continúo apoyando, pero ya con otra perspectiva y otra madurez, porque ¿qué crees que esos meses que estuve participando como funcionaria pública sí me enseñaron, porque aprendo muy rápido, me enseñaron muchas cosas que ahora me están sirviendo. Ahora sí que, como dirían los clásicos, ¿no? Viste las tripas por dentro. Sí, y muchas cosas que ahora estoy ejecutando a través de ese aprendizaje. O sea, todo es bueno, todo es bueno, pero tengo ahorita una lucha muy importante, Pedro, ahora sí que yo la tomo como de vida o muerte, porque en realidad ¿Tanto va a así? ser sí, va a ser está siendo una lucha que, hay un tema de corrupción, un tema en donde, te decía yo, nosotros luchamos para que el Poder Judicial se reformara y ya no hubiera esas injusticias que ahora yo estoy viviendo. Y desafortunadamente el juez que hizo esa injusticia y cometió esa injusticia ya no está en el juzgado que ¿Te refieres a antes de la reforma? antes de la reforma. Sí, yo tengo ahí una demanda, a nosotros nos vendieron un espacio en donde en la época del COVID el dueño falleció. Y fíjate que astutamente los hijitos hicieron un embrollo muy raro, pero pues ni modo, así sucedió. Se llevó un proceso en donde yo no tuve la oportunidad de defenderme, pero no, mi defensa no lo realizó así, pues no se defendió como se debiera, ¿sí me Se entiendes? vició. Hablas que hay un No sé si vicio. se vició, yo no quiero pensar mal de nadie. Lo que sí quiero pensar es que la justicia debe revisar todo y no revisó. No revisan personalidad, no revisan lo que uno ingresa, no lo leen, no leen, la justicia no lee, imagínate. ¿Y entonces cómo es que resuelve si no lee? Pues resuelven en contra mía y ahorita sí me voy a aventar un tiro, Pedro, que yo voy a generar, va a tener que ser, va a ser o bien una buena lección para muchos, o bien un problema social que va a desatar muchas cosas que yo quisiera que no sucedieran. Pero yo estoy dispuesta, como siempre, a dar hasta mi vida porque no les voy a permitir que sigan abusando. Porque se les pagó y lo negaron y el mismo juez que les hizo su juicio cuando ellos se hicieron dueños de esa propiedad es el mismo juez que ahora me está a mí afectando y está dándole la razón a los mismos, pero además están utilizando documentos apócrifos y yo, como no lo hice en el tiempo que se lleva a cabo, pues obviamente yo mi investigación a través de una licenciada que conocí apenas hace un año y conseguí toda la documentación, Pedro, de instancias públicas y resulta que estos señores pues me engañaron, me vendieron algo que no era de ellos y la ley les dio la razón. Fíjate, pero ya tengo las pruebas. Pero ahí, La lucha no Adri, acaba, Pedro, ¿eh? Adri, una pregunta. Mencionabas hace rato que fue un juez Ujú. antes del COVID. Esta situación reciente que estás comentando, ¿ya es después del COVID con los nuevos jueces? No, mira, el juez, o sea, haz de cuenta que el señor, bien buena gente, la verdad es que yo luego a veces
pues muchas creencias que yo tengo también espirituales me hacen pensar que la gente que ya no está en cuerpo nos escucha. Y yo le he dicho al Señor, oiga, usted sabe que sí se le pagó la feria, y usted sabe, y pues sus hijitos se están pasando de listos. Y aparte están diciendo una sarta de mentiras que pues no van porque ahí es donde la gente piensa que el luchador social es tranza, fraudulento y todo, porque pues son los que recibimos toda la basura de los demás, los que se quieren limpiar con uno. Pero no, no es así. También habemos muchos dirigentes que somos muy honrados y hasta le ponemos de nuestra lana, de nuestro trabajo, de nuestros ahorros, de nuestra vida, para que otros tengan algo bueno en su vida. Entonces, fíjate, Pedro, estas personas como que cooptaron al juez, pero ya en mi investigación, como ya se acabaron los tiempos legales, pues obviamente yo ya no tuve oportunidad de mostrar mis pruebas. Aunque yo estoy, o sea, la lucha no se acaba. Todavía Ellos no está están muy finiquitado. contentos porque ya ganaron, están muy contentos. Pero mira, todos estos años hasta me siento extorsionada, porque yo he depositado un dinero todos estos años y yo hasta me siento extorsionada, engañada. Y me engañaron porque no tenían la documentación. Y yo bien mensa, ¿qué es lo que te digo? A veces Confiaste. uno confía demasiado porque en sus creencias también dices, güey, ¿cómo vas a desconfiar a esta persona tan bella y tan amable? Y, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, claro. pero bueno, ya la cajeteé y ni modo, tengo que asumir y ahora tengo que corregir. Pero bueno, Pero mi lucha, creo que de casi todas las luchas, porque cuando yo tuve en mi casa tuve una lucha muy fuerte, ¿no? Porque te decía yo que el dirigente desvió el camino y luego el maestro pues de repente como que no sé, perdió de vista muchas cosas y yo inicié una nueva lucha y fue complicada. Cuando estábamos, que yo trabajaba con el diputado que no creyó en mí, creyó en sus ladrones compañeros que todavía los tiene ahí pegados, de ese el que te hablo de la Caja el General que que se robó 40 defraudó. millones de pesos, pero ahí siguen con él y no creyó en mi palabra, yo le tenía lealtad y fe. Ahí fue otra lucha. Fue otra lucha que me llevó a otra lucha, ¿sí me entiendes? O sea, todo el tiempo es reto, meta, reto, meta, reto, Y meta. conflictos como ¿Sí me este, entiendes? que no solo estás hablando de un actuar de personas civiles, personas como nosotros, también estás hablando de un mal actuar de una institución como son los jueces. Exactamente. Afortunadamente te digo, ese juez es de antes de la elección de los nuevos jueces. Fíjate, fue antes. Pero después, lo mismo, hicimos en un amparo, pusimos, en un juicio de amparo que llevamos, pusimos las pruebas y pues nos vuelven a decir, pero ya estaba el nuevo Poder O sea, Judicial. reconocieron que estaba mal el acto. No, no reconocieron. O sea, lo confirmaron. O sea, la sentencia que sale a favor de ellos la vuelven a confirmar ¿Ratifican la sentencia? así es. Y dices tú, güey, ¿cómo es posible? Pues estás iniciando otro juicio y resulta que no le vuelven a leer. Entonces lo que hice pues fue con todo el amor del mundo porque me cae muy bien, porque sé que también toda la gente que está alrededor de la presidenta de la República, yo sé que ella ha estado eligiendo a toda esa gente que está a su alrededor porque considera que son gente valiosa, buena. Y obviamente pues yo tengo que jugar mis cartas sociales. Creo yo que toda la gente que ahora representa el nuevo Poder Judicial debe ponerse esa etiqueta de honradez y esa etiqueta de, ay, ¿cómo te podré decir? Pues como lo manejaba Andrés Manuel, ¿no? De humanismo mexicano. O sea, no pueden permitir injusticias. Y voy a mostrar, digo, si no basta con tener unas pruebas, porque obviamente se tendrá que corregir la ley, Pedro. Sí, hay gente que abusa de los tiempos que hay en los juicios. Entonces, Y la sociedad puede y incidir si en a tu eso. abogado lo convencen para que no haga nada y se te acaban los tiempos y tú eres cualquier ciudadano que no sabes ni más de leyes,
Confiaste en tu asesor jurídico. estás confiando. A ver, imagínate. Y se te van los tiempos. No, debe Y de de haber repente sanción para ellos también, debe ¿no? haber una corrección de ley, Pedro. Por eso te digo que esto va más allá de haber perdido un juicio o ganado un juicio. Nada está dicho todavía. Pero eso sí, no me voy a dejar, Pedro. Entonces, yo no pienso permitir otra vez, o sea, si digo, ¿cuántas injusticias se han cometido a través de las leyes? O sea, yo decía el otro día al Poder Judicial, o sea, que el Poder Judicial defiende a los delincuentes. De hecho, te iba a comentar, Nada más porque esa se te parte, van los pinches tiempos, por eso le vas a dar la razón. Te estoy mostrando las pruebas, aquí están las pruebas. ¿Sí me entiendes? Sí, Afortunadamente, confío en que los que encabezan todos los poderes tienen un raciocinio humanista y que considero, yo sí creo en la cuarta transformación, Pedro. Aunque el movimiento nos desdeñe como luchadores sociales, porque lo que te decía, como luchadores sociales, ya los compañeros por los que hicimos que llegaran ya ni nos pelan, ¿no? Se O nos olvidan. hablan de vez en cuando, o nos dan una palmadita, ¿no? Nomás para que vean, ¿no? O te quieren maiciar, como dicen en el argot político, ¿no? Hay No, muchas eso también cosas se que cobra, tienen que compañero, corregir. eso también se cobra, Pedro, ¿eh? Es correcto, viene otra Eso elección. también se cobra, porque Sí. uno no está trabajando en la política, no está trabajando en la parte social por dinero, porque nosotros los luchadores sociales tenemos trabajos que hacemos para desarrollar nuestra economía. Estamos porque tenemos la creencia en una persona que viene a decirnos ayúdame. O cuando alguien que tiene una autoridad moral sobre ti te dice ayúdale y vas y le ayudas y luego te mandan a la fregada y luego así como ya cumplí, ya te di el trabajo, ahora regrésamelo. Eso también se cobra, porque eso va más allá de la parte de los negocios, va en el corazón. Dices, yo Sí. confío en ti, canija. Se vuelven unos Yo mercenarios. creí en ti. Yo te puedo hablar de 1000 cosas, Pedro, a la vez. No sé si el público me va a entender todo lo que quise decir en este ratito. Hay una historia muy grande, son casi 33 años de lucha. Yo, ahora que estuvimos entrevistando a nuestros compañeros, también así de rápido, pero si nosotros nos dedicamos a un solo tema, desde que empezó a los 18 años o 19, cuando eran estudiantes, en el tema político y social, y ahí los primeros 10 años te van a sacar muchas historias. De hecho, Adri, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo se veía Adri en un futuro después de más de 3 décadas en la lucha? ¿Cómo se ve Adri? En paz, ¿En paz contigo? paz. ¿En paz con todos? ¿A qué en te refieres paz. con paz? Fíjate que los antagonistas me dan risa porque se la pasan haciendo ruidito, tirando basura y todo. A mí no me ves hablar de ellos, de verdad. Y por eso me dicen tonta. Confío mucho en las leyes divinas, Pedro. ¿Qué les dirías por último a estas personas? Pues que deberían de reflexionar en su interior y sacar toda esa basura tan horrorosa que traen, ¿verdad? Porque la amistad sí existe. Y perdieron una amiga por ambición, ¿Pierden más de lo que ganan? perdieron una hermana por deslealtad. O sea, perdieron a alguien que podía mostrarles que sí existe la amistad o la hermandad. Y creo que eso a lo mejor para muchos les Es vale muy gorro, fuerte, es muy pero fuerte lo lo que estás perdieron. diciendo. Lo perdieron, Pedro, porque eso sí tengo, o sea, yo no vuelvo a decir nada de ellos. Considero que como seres humanos tenemos aciertos y errores. Pude haberme equivocado en algunas cosas, pero la lealtad y la amistad siempre estuvo presente y predominante tanto que dentro de mi seno familiar todo el mundo decía, güey, es que das mucho por ellos, ya no des, que o sea, y no estás hablando de cosas materiales, sino de cosas No, la lealtad internas. es algo innato, algo que va con la persona. Sí, pero como Adri, yo no puedo estar en el mundo de ellos ni en sus principios y tampoco los puedo claro. juzgar, pues lo único que puedo decir es pues que ellos, pues ya esa es su vida, pues son sus aprendizajes, ¿no?
Yo le agradezco a Dios el tiempo que hemos compartido juntos y juntas, porque la mayoría desafortunadamente han sido mujeres. Solo han sido como 3 hombres los que han fallado. Pero sí, yo creo que ahí no tengo más que decirles. Me da hueva. Me da hueva tener resentimiento, Pedro. Daña el alma. Eres de buen corazón. Daña el alma, Pedro. Adri, pues qué gusto ver a la persona humana que está detrás del liderazgo en la alcaldía de Iztacalco, en el oriente de la Ciudad de México, que se preocupa por personas sin un bien patrimonial como es una casa para su familia. Es un placer el estar compartiendo contigo este Gracias, espacio Pedro. de detrás de la lucha. Es un honor el ser tu amigo, el tener el privilegio de tu amistad y te agradezco el que hayas abierto tu corazón, tu vida, tus emociones que estás viviendo y que aún así prevalezca la parte humana de la lealtad, del compañerismo, de la empatía en general. A las personas que nos están viendo detrás de la lucha, les agradecemos su favor de visitarnos, de conocernos, de saber que atrás de este tipo de luchas, de ver por los demás, también hay personas, y hay personas muy humanas. Adri, nuevamente, muchas gracias. No, gracias, Pedro. Pues la verdad es de que yo planeaba que dentro de mucho tiempo hicieran una entrevista conmigo, pero bueno, las circunstancias se dan así. A veces los invitados no pueden llegar a la entrevista y pues tenemos que entrarle al quite. Habrá uno que otro programa que tendremos que hacer y seguir platicando de la lucha social que es imperante en esta sociedad, que se conozca, porque se oculta mucho la parte del trabajo que se hace por parte de un dirigente social, y para mí siempre va a ser importante darle reconocimiento a los compañeros y también pues a la gente, ¿no?, que cree en el trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no?, y que no es pagado por absolutamente nadie. Eso es lo más valioso. Pues muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. Buena tarde. Nos vemos, gracias, un besito.